Hemos comenzado una serie con respecto a la vida de Abraham. Los primeros versículos, hermanos, de Génesis 12 nos presentan a Abraham como un héroe, alguien, una persona con equilibrio, hermanos. Pero aunque la Biblia nos lo presenta de esta manera en un inicio, ¿sí? Es cierto, como les dije yo el domingo anterior, que la obediencia total de Abraham hacia Dios llegó a él gradualmente, hermanos. ¿Se acuerda que el domingo anterior le dije que obedeció más o menos? ¿Sí? Dios le había dicho: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y sí, en efecto salió de su tierra, pero se fue con su parentela y se fue con la casa de su padre. ¿Sí? Entonces, pero hay que darle méritos al hombre. Al haber oído de Dios, lo que podemos rescatar es que abandonó su hogar de toda la vida, negó su cultura, se desconectó de su familia, dejó a sus amigos, sacrificó buenas raíces y echó por la borda, hermanos, cualquier futuro que pudiera haber planificado o esperado. Siendo un hombre, hermanos, de 70 y tantos años, lo dejó todo atrás para irse, quién sabe a dónde. De buen agrado, hermanos, Abraham intercambió lo conocido por lo desconocido. Un compromiso, hermanos, que pocas personas pudieran hacer o estarían dispuestas a hacer, y más a la edad de más de 70 años. Abandonó la vida establecida y cómoda que tenía como habitante de una ciudad para convertirse en un nómada, hermanos, tanto física como espiritualmente, hermanos. Con los ojos puestos en Dios, Abraham creo que puso en su corazón y dijo: confiaré en ti, Dios, te seguiré a donde sea que tú me guíes. Y eso, hermanos, debiese parecernos admirable. Mire, ¿escuchó usted alguna vez el nombre de Carlos Ghosn? Yo creo que no. Él fue CEO o director general de las empresas de Nissan y Renault, dos empresas automotrices de alto renombre o líderes en su campo. Fue uno de los líderes empresariales más admirados por el mundo. Su historia, hermanos, está plagada de éxitos cuando llegó a estas compañías, cuando las fusionó, cuando en unos tiempos de crisis las levantó, y fue un hombre de revista Forbes. Sin embargo, hermanos, su historia muestra cómo la mentira puede derribar todo lo que uno ha construido. Durante años, Ghosn ocultó ingresos y beneficios personales a través de engaños financieros. Mantuvo una imagen pública de éxito, pero detrás de eso había manipulación, declaraciones falsas, evasiones de la verdad. Y ahora, en la actualidad, 2025, es perseguido por la justicia japonesa. Tuvo que salir de ese país escondido en una maleta para trasladarse al Líbano, para no ser encarcelado. Y desde allí libra una pelea con la justicia nipona para no enfrentar las consecuencias de sus actos. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia, hermanos? Abraham, el padre de la fe, imagínelo usted mintiendo por miedo y arriesgando el plan de Dios por la única razón de su propio cuidado o de protegerse a sí mismo. Esta mañana, hermanos, quiero platicarte esta historia sobre Abraham, porque al ver la historia de este hombre, hermanos, padre de la fe, la pregunta sería: ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo
nosotros. Por eso esta enseñanza, hermanos, es importante. Nos va a mostrar cómo Dios actúa a pesar de nosotros, rescatándonos, enseñándonos, y aún a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, su plan aún continúa, hermanos. Amén. Abra su Biblia, Génesis 12. Le voy a leer unos versos. Usted puede leer Génesis 12 completo en su casa, pero yo nomás le quiero leer 4 versículos. Vamos a ver todo el libro de Génesis 12, pero déjeme leerle estos 4 versos. Génesis 12, versículo 4. Los primeros ya los habíamos leído el domingo pasado. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negueb. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor, seas tú el que obre en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a que podamos tener tu mente, tu corazón, tus oídos, para que escuchemos tu palabra, Señor, para que pueda ser mella en nuestros corazones, para que pueda afectar en nuestra mente y en nuestros comportamientos, para que podamos parecernos más a ti, Señor. Que lo que hoy escuchemos sea palabra tuya, que no haya pensamientos de hombre, no haya palabras humanas, sino que tu palabra, Señor, redarguya nuestro espíritu, que nos edifique, que nos confronte, que podamos hacer tu voluntad. En tu poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Dios, hermanos, interviene cuando fallamos. Abraham, hermanos, dejó la ciudad de Ur de los Caldeos. Pasa un tiempo en Aram, recuerda. Dios le dice que salga, este tipo sale, no hace caso a medias, se va con su parentela, es decir, con su sobrino, se va con su padre y llegaron a Harán, ¿sí? Y allí estuvieron, no nos dice cuánto tiempo, pero nos dice que estuvieron en Harán hasta que su padre falleció. Es decir, hasta que su padre muere, Abraham continúa el camino hacia donde Dios le había dicho que fuese, ¿sí? Pero cuando llega a Canaán, a la tierra que Dios le había dicho que tenía que ir, hermanos, hay 2 datos interesantes que nos deja el autor de estos libros y los necesitamos. Necesito que ponga atención en estos 2 datos, hermanos, porque son importantes para el final de esta historia. Nos dice que hace 2 altares de piedra, uno prácticamente en un lado de un árbol de la sabiduría, el encino de Mor, ¿verdad? Dice
que llega al encino de Mor y ahí levanta un altar. Los que saben, los que estudian un poco más acerca de esto, ellos dicen que muy probablemente era un santuario local cananeo. La palabra Mor era sabiduría, hermanos. Y en ese lugar, hermanos, Dios le confirma su pacto. Es decir, Abraham sale de Harán, llega a Canaán, llega a este encino o a este lugar de sabiduría, y allí se detiene. Muy probablemente, hermanos, era un lugar en donde se congregaban los cananeos. Era un lugar en donde se adoraban los dioses cananeos, ¿sí? Y en ese lugar, hermanos, Dios le confirma su pacto. ¿Cómo sería? Imagínate, ¿no? Abraham llega a este lugar, de pronto a la distancia, como diría la Biblia, a lo mejor a tiro de piedra, estaba el roble, el árbol, ¿sí? El encino, y de pronto veía a Abraham a los cananeos buscando la aprobación de sus dioses para fertilidad o para un sinfín de cosas, y ellos adoraban y hacían sacrificios y hacían lo que tenían que hacer, y Abraham los estaba viendo, y en ese momento Dios le confirma a Abraham su pacto. Es decir, básicamente Dios le estaba diciendo: esa gente que viene aquí a adorar dioses que no existen y se aferran a la esperanza supersticiosa de llegar a ser fértiles, míralos, Abraham, vienen y adoran lo que no es. Tú confía en mí. Abraham, y tu simiente formará una nación poderosa. Abraham, hermanos, responde a esta confirmación de su pacto construyendo un altar de piedra, algo que mostraba no solamente la respuesta de Abraham a Dios, sino que el Dios de Abraham había llegado a Canaán. Siguió, hermanos, subió, y un poco más hacia el sur, allí levantó otro que sería muy significativo para la nación de Israel. 2 altares construye Abraham. El siguiente en Jerusalén, o lo que va a ser Jerusalén. Y al igual que el anterior, hermanos, nos enseñaba algo de la devoción de Abraham. Señor, confío en ti, creo en ti, descanso en ti, te necesito, soy tu siervo, hago tu mandato, ayúdame en este viaje de fe para que pueda caminar con confianza y recibir las promesas de tu pacto. Básicamente, al levantar otro altar, al levantar un altar hacia el Señor, Abraham decía: Señor, estoy en camino a lo que me prometiste. No me dejes caer, no dejes que desfallezca. Pero Dios, hermanos, que es sabio y nos conoce, ¿sí?, le va a poner la primera prueba al patriarca, al padre de la fe. Una hambruna, hermanos, en la región. Algo en donde se habían escaseado los alimentos, y ahora, hermanos, había hambre en todo ese lugar. Y Abraham, hermanos, el hombre que había levantado un altar cuando llegó a Canaán, el hombre que había levantado un segundo altar, se le olvidó rápido el Dios en quien confiaba. Y en lugar de regresar, orar al Señor, pedirle al Señor que pudiera obrar, que pudiera sostenerlo, que pudiera proveerle, Abraham lo que hizo, hermanos, es ir más hacia el sur y llegó a la tierra de Egipto. En lugar de buscar a Dios y confiar en Él, hermanos, reprobó esa prueba.
y quiso arreglarlo con sus propias capacidades, y lo que encontró en Egipto, hermanos, fue una prueba que también va a reprobar. La Biblia menciona, hermanos, a algunas mujeres por su belleza. La que se lleva la corona es la reina Esther. Pero Saraí no es alguien que pasara desapercibida, hermanos. Abraham dice, cuando llega a Egipto, le dice a Saraí, su mujer: no nos hagamos, Sara, estás bien chula, estás hermosísima, mi amor. Y se le ocurre un plan maravilloso al padre Abraham: decir una mentira. Dice, cuando lleguemos allí, no vas a decir que eres mi mujer, sino que eres mi hermana. Y esto es interesante, hermanos. Esto es interesante por una razón. Abraham sabía que si los egipcios sabían que él era su esposo, ese problema lo podían quitar muy fácilmente. Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces dijo Abraham, pues este no se quiere morir. Y dijo, vas a decir que eres mi hermana. No era una mentira, hermanos, era una media verdad, o una verdad a medias. Porque básicamente Saraí era su hermana, ¿sí? Su media hermana. Pero él sabía que si decía que era su hermana, pues no lo iban a matar. ¿Qué iba a pasar? Se iban a congeniar, o iban a darle pleitesía, pues, al cuñado, ¿verdad? Pues es el que trae la hermana. Y de acuerdo a la antigüedad, al momento de que ella no estaba casada, no había los papás, ella estaba a la protección o al cuidado de su pariente más cercano, que en este caso era su hermano. Él respondía por ella, hermanos. Ahora, te voy a decir algo. En caso de que en este momento, hermanos, a alguno de nosotros se nos ocurra pensar que somos superiores porque nosotros no haríamos lo que Abraham dice, que no mentiríamos como Abraham lo hizo en una situación así, que yo no haría, no, es que Abraham se pasa, o sea, él sí está de a tiro mal, yo no haría eso que Abraham dice, no, jamás lo haría. Permítame darle una advertencia de las Escrituras. El apóstol Pablo dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Nadie, hermanos, óiganme bien, nadie se despierta en la mañana y dice, ay, veamos, hoy tengo planeado una caída moral espectacular. Hoy voy a caer, pero bien. Si hoy voy a pecar, voy a pecar, pero en grande. Yo no me gusta andar pecando de poquito. Si voy a pecar, lo hago con todo. No, hermanos. Nadie comenzamos un día así. Con frecuencia, hermanos, nuestros días comienzan con las mejores intenciones. Con la mejor intención se despierta. Con la mejor intención se levanta de hacer lo mejor que usted pueda o que esté en sus manos, hermano. Pero después llega una crisis. Surge un reto para nuestra fe, hermanos.
De repente, hermanos, la respuesta estándar toma el control. Cuando llega una crisis a nuestra vida, cuando llega algo en el cual estamos entre la espada y la pared, en la cual de pronto estamos, no hay para dónde movernos, hermanos, nos llega una respuesta estándar, el control cotidiano, lo que hacemos literalmente en nuestro diario vivir. Y el cerebro, hermanos, nuestra mente piensa solamente en plano horizontal, ignorando por completo el plano vertical. Yo creo, hermanos, que Abraham entró en una crisis. Yo creo que Abraham llegó a Egipto después de la hambruna que estaban pasando, llega a este lugar y ve a Sarai, su mujer. Ve a las egipcias, a lo mejor no eran muy agraciadas, no sé, ¿verdad? O simplemente eran diferentes. E iban a ver diferente a Sarai. Y dijo, se le olvidó confiar en Dios, se le olvidó hablar con el Señor, se le olvidó que había levantado 2 altares anteriormente, se le olvidó la promesa del pacto, se le olvidó que estaba allí porque Dios le había hablado y había obedecido la voz de Dios, y trató de solucionar el problema él solo. Fíjate, dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, verso 14 y 15, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los principales de Faraón y la alabaron delante de él. Fíjese, hermano, los egipcios la ven a Sarai. Yo creo que inmediatamente le debieron de haber preguntado qué parentesco tienen. Abraham inmediatamente contestó, estaba entre la espada y la pared, y que razonó una pregunta estándar y dijo, es mi hermana. Qué guapa hermana tienes, hermano. Qué bendición con tu hermanita. Qué guapa es usted, Sarai. Sarai, no. Porque dice que delante de él la alabaron. Fíjese, hermano, y la vieron los príncipes de Faraón. Es decir, toda la alta alcurnia vio a Sarai. Y aquí pasa algo interesante. Dice que tomaron a Sarai y la llevaron a casa de Faraón. ¿Cómo estaría, hermanos? Oiga bien, la conciencia de Abraham. Los hombres más poderosos cortejaban a su esposa cada noche, porque dice que la toman y se la llevan. No nos dice cuánto tiempo pasa entre que pasa lo de las plagas y el tiempo que la tomaron, pero vamos a suponer que pasó algún tiempo, ¿sí? Porque si se la llevaron a la casa de Faraón, hermanos, era para que fuese cortejada por Faraón. Afortunadamente, hermanos, en los tiempos antiguos, la mujer era separada y no tenía contacto con algún hombre para que no quedara embarazada. Por lo tanto, hermanos, Faraón trataba de congraciarse con Abraham y enviaba regalos a él. ¿Cómo se sentía? Quiero que usted piense en algo. ¿Cómo se sintió Sarai? ¿Cómo se habría sentido Sarai? Sola en el palacio de Faraón, siendo cortejada por gente extraña, gente que acababa de conocer. ¿No crees que Sarai de pronto pensó, este es el gran cambio que mi esposo me dijo que tendríamos al seguir la voz de Dios? Ella siendo entregada a un pueblo extraño, y quien debía protegerla y quien debía cuidar de ella
y quien le había dicho que fueran a la tierra de Canaán, porque Dios le había hablado, no la había defendido, no la había cuidado. Quien debió protegerla tenía miedos, tenía dudas, pero él sí estaba viviendo una gran vida. Él sí estaba viviendo una gran vida. Abraham sí estaba viviendo la vida, porque a él le llevaban los regalos, porque con él trataban de congraciarse, porque él estaban siendo todos educados, todos estaban siendo amables con Abraham, todos querían que Abraham estuviera cómodo. Es interesante, hermanos, cómo Dios nos presenta a los héroes de la fe. Es interesante cómo Dios nos puede presentar a los personajes bíblicos con sus fallas, con sus miedos, con sus dudas, con sus errores. Aunque Abraham, hermanos, falló en proteger a su esposa, aunque Abraham no hizo lo que le correspondía, aunque Abraham, hermanos, falló, el Señor no falla. Si Abraham falló en proteger a su esposa, el Señor sí la protegió. Y de manera contundente, hermanos. El Señor intervino. Porque aún en nuestras fallas, Dios interviene, hermanos. ¿Sabes qué pasa? Dice que Dios afligió al faraón y su casa con plagas. ¿Sabes algo, hermano? Pablo le dijo a Timoteo: si somos infieles, Él permanece fiel. No somos salvos, hermanos. Oiga bien lo que le voy a decir. No somos salvos por nuestra perfección, sino por su fidelidad. ¿Oyó lo que le dije? No somos salvos por nuestra perfección, sino porque Él es fiel. Estaremos escondiendo, hermanos. La pregunta es: ¿estamos escondiendo algo por miedo? ¿Estamos escondiendo algo porque no queremos que Dios, que no se sepa? Porque entonces, te voy a decir algo. Dios ya lo sabe y quiere redimirte. Dios lo sabe y quiere redimirnos. Amén, hermanos. Esto me lleva a la segunda cosa que le quiero decir en esta mañana. Las consecuencias, hermanos, enseñan, pero no nos condenan. ¿Por qué dijiste? Fíjate, cuando pasa esta situación, de pronto Abraham está recibiendo la complacencia de los egipcios, y Sarai está en la casa de Faraón, y dice que Dios protege a Sara y comienza a mandar una serie de plagas. Los que estudian, hermanos, los que saben un poquito más acerca de esto, dicen que Faraón debió haberse alarmado, debió haberse asustado, comenzó a hacer sacrificios a los diferentes dioses que ellos tenían, porque para ellos en ese entonces, hermanos, cuando pasaba alguna situación era porque había algo malo que habían hecho y tenían que calmar la ira de los dioses. Entonces Faraón debió haber ido y a ver a quién, al dios gato, al dios perro, al dios no sé cuál, a tal, y empezó a hacer sacrificios a todos, y de pronto las plagas seguían muriendo egipcios, seguían enfermándose los egipcios, pero pasaba algo que Faraón comenzó a ver. La única que no enfermaba era Sarai.
Y era el único Dios extraño que no conocían. El faraón debió haber pensado: no hemos hecho sacrificios al Dios de ella. ¿Qué habremos hecho mal? Y de pronto, hermanos, alguien, porque chismosos siempre ha habido, hermanos. En el 2025 y hace 4000 años atrás también había. Ahí dice en Faraón que parece que es su esposa, es su hermana. Investíguenme bien eso, chequen bien eso. Llegan y le confirman: Faraón, es su hermana. Ese es el problema. Ese es el problema. Verso 19. ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Imagina la escena, hermanos. Tráiganme a Abraham, tráiganme a ese tipo, tráiganmelo. Llega el hombre de Dios, el que había escuchado a Jehová, el que había oído la voz del gran yo soy. Llega con Faraón, con un pagano que no conocía de Dios, que no sabía de la presencia del Dios de Israel, que Dios no le había hablado a él, que Dios no estaba con él, que Dios no lo había guiado, que Dios no lo había llevado, que Dios no había estado con Faraón. Y con el hombre que sí estaba, llega ante el pagano, ante el que no conoce de Dios. Y le dice Faraón: ¿por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¿Por qué mentiste, Abraham? ¿Por qué fuiste falso? ¿Por qué no tienes integridad? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué moral te enseña tu Dios? ¿Qué es el Dios que tú crees? ¿En el Dios de las mentiras? ¿Cuál es el Dios que tú tienes? Porque los dioses que yo tengo no enseñan eso. Ahora pues, le dice Faraón, ahora pues, he aquí tu mujer y tómala y vete, lárgate. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. El que no conoce de Dios reprende al que oyó la voz de Dios. Qué triste historia, hermanos. Qué triste historia. Las consecuencias duelen, pero son herramientas que Dios usa para nuestro bien, hermanos. No son castigos. Dios no está redireccionando para donde Él quiere que vayamos. Dios nos redirecciona para encontrar nuevamente su camino. En la Biblia, hermanos, uno de los ejemplos más claros es el de Pedro. Tomó una pésima decisión cuando negó a Jesús 3 veces por miedo. Lucas capítulo 22, versos 54 al 62. Fue un fracaso moral, público y personal. Sin embargo, hermanos, ese error quebró su orgullo. Quebró al Pedro que decía que daba la vida por él, que no se preocupara, que si habían que morir, él era el primero en morir. Quebró el orgullo de Pedro y lo preparó para ser un líder humilde, valiente y lleno del Espíritu Santo. Después de su restauración, que nos cuenta Juan en el capítulo 21, hermanos, Pedro se convierte en columna de la iglesia primitiva.
predicando con poder, incluso ante la amenaza de la muerte. Es cierto, hermanos, fue una vergüenza lo que hizo el padre Abraham. Pero a veces nuestras malas decisiones, hermanos, errores, fracasos, parecen arruinarnos. Pero te voy a decir algo. Dios puede usarlos como parte de un entrenamiento para el carácter, la humildad y para que sigamos en el sendero que Él quiere que vayamos. Lo importante, hermanos, no es nunca fallar, sino dejar que Dios transforme nuestras caídas en escalones hacia un propósito mayor. ¿Estás sufriendo, hermanos, por decisiones pasadas? Te voy a decir algo. Si estamos sufriendo por errores anteriores, Dios te está redireccionando. Dios te está guiando. Dios no te ha abandonado. Déjame decirte este último punto. Dice, nuestras fallas, hermanos, no anulan el plan de Dios. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Dice la Biblia, hermanos, que Abraham se hizo, así lo pone. Y Abraham era riquísimo. Riquísimo lo pone. A causa de una verdad a medias. A causa de exponer a su mujer ante los egipcios. Ese es el padre de la fe. ¿Cómo sería cuando salieron de Egipto los dos? ¿Qué pasaría, hermanos, cuando Abraham está delante de Faraón y Faraón le dice a Abraham: ¿por qué me mentiste? Toma tu mujer y tus cosas y vete de Egipto. Por favor, vete. Faraón no le quitó lo que le había dado. Faraón no le quitó los regalos que le había dado. Abraham tenía cuando salió de Aram, porque lo dice la Biblia. Pero cuando salió de Egipto, dice la Biblia que salió riquísimo. ¿Cómo sería el camino de vuelta? Saraí, Abraham, ¿sería que de pronto mal salieron del palacio y Saraí diciéndole: te la bañas? ¿De veras que te la bañas, Abraham? O sea, ¿cómo no me cuidaste? Ahí estaban todos los egipcios y yo estaba sola. Y no, hombre, de veras, no te quiero ni ver ni en pintura. Vete tú también para allá. ¿O irían en silencio? Y viendo todos los regalos que habían sacado de Egipto, ¿cómo se sentiría Abraham, hermanos, cada vez que Faraón le mandaba un regalo? Cada vez que Faraón le mandaba, no sé, 1000 borregos, 20,000 camellos, no sé, lo que sea que le mandara Faraón a Abraham. ¿Cómo se sentiría Abraham cuando lo recibía? Porque sabía que eran a costa de haber sacrificado a su mujer. ¿Cómo se sentiría Abraham? Mira, hermano, obviamente la Biblia no nos dice qué pasó, porque es algo íntimo que la Biblia no registra.
pero sí registra algo que debe sorprendernos. Y enseñarnos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Estoy muy seguro que el padre de la fe, Abraham, supo que la había regado, como tú y yo muchas veces lo hemos hecho. Pero Abraham nos enseña algo maravilloso, que en lugar de rendirse, que en lugar de echarse para atrás, que en lugar de decir, ¿sabes qué? Yo el oír la voz de Dios, no, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a Ur de los Caldeos, regreso con los dioses de mis padres y allá estaba bien. Mira, una vez el 12 de diciembre iba a México y hacía mi manta y se acabó. ¿Qué me ando molestando de estar haciendo este tipo de cosas? No. Abraham, hermanos, dice, fíjate lo que dice la Biblia. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Betel va a ser un lugar maravilloso. Acuérdese cuando lo vamos a citar en el liceo. A este lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí. Verso 4 del capítulo 13 de Génesis. Al lugar, dice, Abraham volvió al lugar del altar que había hecho antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Sabe qué fue lo que hizo? En lugar de echarse para atrás, en lugar de volver decaído, en lugar de llegar avergonzado por lo que había hecho, regresó con el Señor, dice, y volvió al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó el nombre del Señor. Es decir, Abraham sale con Sara, sabe que hizo mal, sabe que fue incorrecto lo que hizo, sabe que tuvo miedo, sabe que no hizo lo que tenía que hacer, que desde el primer momento en que hubo hambruna tenía que haber ido a oración con Dios, desde que cuando caminó y empezó a decir una mentira, tenía que haber dicho la verdad y haberle pedido perdón a Dios, que debió haber protegido a Sara, que debió haber confiado más en el Señor, que debió haber no tenido dudas, que no debió haber tenido miedo. Abraham lo supo. Y cuando se da cuenta de eso, regresa con el Señor. Regresa al altar e invoca a Dios. Señor, perdóname por lo que he hecho. Si la regué. No debí haber puesto en peligro a mi esposa. Debí haber confiado más en ti, Señor. Me asusté cuando hubo hambre. No sabía que iba a darle de comer a mi esposa, a mis hijos, a mis siervos. Hice lo que fue incorrecto. No debí haber mentido. Debí haber dicho la verdad. Debí haber puesto en oración mis peticiones. Debí haber puesto en oración mis cargas. Debí haber venido a tu altar. Debí haber venido a hacer lo que tenía que haber hecho. Confiar en ti, Dios. Eso es lo que tuve que haber hecho. Vuelve al altar. Yo es lo que yo te quiero decir en esta mañana, hermanos. Para los que hemos fallado, para los que hemos hecho algo incorrecto, para los que no hemos encontrado a la mejor o hemos caído y no nos hemos podido levantar, yo quiero decirte algo: Dios no nos ha descartado. Levantémonos como Abraham y volvamos al altar, volvamos a Dios, porque Él es el único que tiene la respuesta a nuestras necesidades, mis amados. Pónganse en sus pies.
para los que sienten temor, y para los que sienten miedo, y para los que sienten dudas, que a lo mejor el miedo no nos deja movernos a la voluntad de Dios, que a veces nuestras dudas nos frenan y ponen una pared entre nosotros y Dios. Quiero decirte algo, mi amado hermano: su gracia, la gracia de Jesús, hermanos, es más grande que tus errores. La gracia del Señor es más grande que lo que pudimos haber hecho. Solo volvamos al altar. Solo volvamos y digámosle al Señor que aquí estamos una vez más. Que su misericordia se derrame en nuestras vidas. Cierre sus ojos, déjeme orar. Señor, ayúdanos esta mañana. Gracias, porque hemos aprendido a que a pesar de las fallas, a pesar de los errores, a pesar de las circunstancias, tú puedes ayudarnos. Ayúdanos a aprender de Abraham, Señor. Ayúdanos a aprender de lo que tú tienes que enseñarnos. Que si hemos pecado, tú nos limpias de toda maldad, Señor. Que si hemos fallado, Señor, tú nos levantas y nos das la fortaleza para seguir adelante, Señor. Que si tenemos miedos y dudas, Señor, tú fortalezcas nuestros corazones y que escojamos, Señor, que tomamos decisiones no entre lo que me ayuda más a mí, sino en donde yo puedo ser más bendecido. A veces tomamos decisiones de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo correcto para nuestras vidas. Pero pongamos esas decisiones en nuestros corazones y pongámoslos en oración, que tú tomes control de ellas. Padre Santo, bendice a mis amados hermanos, bendice sus vidas, bendice su espíritu. No hay falla que nuestro Dios no pueda perdonar. No hay miedo que nuestro Dios no pueda disipar. Padre Santo, te damos gracias porque eres maravilloso. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te amamos infinitamente, Señor. Bendícenos en esta semana que comienza. Que sea una semana llena de tu gloria. Que sea una semana en la cual haya provisión para nuestros hogares. Que sea una semana, Señor, en la cual podamos parecernos más a ti, Señor, y que podamos hacer conforme a tu voluntad. Padre bendito, te amamos, te damos toda la gloria y en tu poderoso nombre oramos, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso maravilloso y grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios los bendiga, mis amados hermanos.